dejen para grabar, luego se me olvida grabarlas. En cuestiones socioemocionales, en violencia estamos viendo cuestiones de equidad de género, igualdad de género, inteligencia emocional hemos visto, sobre la resiliencia. Entonces, pues ha estado interesante y gracias por la participación que han tenido los alumnos y padres de familia para este tipo de actividades que pues les ayuda a toda la comunidad de ayuda, ¿no? Son cosas que no están por demás, no están por demás saberlas. Entonces, pues qué bueno que están aquí. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Y sobre todo agradecerle a esta psicóloga Luisa Almazán que ha estado aquí con nosotros. Ya bastante, ya como 2 meses lleva haciendo esto y lo ha hecho muy bien. Gracias a la directora Gloria, que siempre ha estado apoyando todas las actividades, y a todos los profesores que nos apoyan siempre, y sobre todo, pues en general los papás, ¿no? Que hacen un esfuerzo también para estar a esta hora, ¿no? Entonces, pues no sé si quiera comentar algo, maestra Gloria, ahorita para iniciar esta última sesión, o lo dejamos al final como usted quiera, o comenta ahorita y al final también. Pues ahorita les doy la bienvenida a todos. Retomamos, bueno, ya por causas de salud, ¿verdad? No pudo estar la semana pasada, pero pues bueno, qué bueno que ya está bien y que vamos a estar hoy, el día de hoy, en esta plática. Esperemos que pues todos, papás, mamás, que se dan su espacio para estar aquí, pues agradecerles el tiempo que dan. No ha sido en balde, creo que a todos nos ha servido, a los jóvenes también. Entonces, pues adelante, licenciada. Sí, buenas noches. Adelante. Gracias a todos. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted, al profesor Gerardo, a los alumnos y a los papás por su tiempo. Es muy valioso y bueno, esperemos que todo esto les haya servido, que hayan adquirido algunas estrategias nuevas y conocimientos, ¿no? Conocimientos para el futuro y para la situación que estamos ahorita todavía sobrellevando y los nuevos cambios que vienen, ¿no? En este año con respecto a las formas de trabajo y al desarrollo socioemocional, como lo comenta el profesor, a nuestra salud mental, que es muy importante, ¿no? Trabajarla, irle dando el valor, ¿no? que necesita en nuestra vida. Eso es algo muy importante, ¿no? Gracias por estar de nuevo aquí. Una disculpa por no haber asistido hace 8 días. Este era el tema que íbamos a revisar. Bueno, pero como lo comenta la profesora, por cuestiones médicas no me fue posible, pero bueno, ya estamos aquí para dar inicio a esta sesión y bueno, a trabajar con un nuevo tema, nuestro último tema en este ciclo escolar. Esperemos poder seguir trabajando juntos en el próximo, pero ya lo iremos platicando, ya lo iremos construyendo. Muchas gracias a todos por su tiempo y por por su valioso tiempo y por todas sus participaciones, ¿no? Por sus participaciones que han sido muy valiosas y muy importantes. Y el día de hoy nos corresponde abordar en nuestra tercera y última sesión en torno a los temas que tienen que ver con el género, igualdad de género, derechos, etcétera. Hoy vamos a hablar sobre 2 temas muy importantes, que es la violencia de género y los derechos sexuales de los adolescentes y los jóvenes. Y retomando el primero de nuestros temas, tenemos ¿no? Violencia de género. Sí, es tan amable, por favor, profesor. Gracias. El objetivo de nuestra sesión del día de hoy es proveer de elementos conceptuales y prácticos a padres y alumnos sobre temas relacionados con la violencia en sus diferentes manifestaciones, en especial la de género, buscando así la identificación y la prevención. La que sigue, por favor, si es tan amable. Yo me imagino que, bueno, el término o la terminología o el concepto de violencia ya ustedes lo han manejado de manera conceptual en varias de sus asignaturas, con varios de sus profesores. Uno el profesor Gerardo cuando se hablan temas sobre ética y derechos en las sesiones, pero bueno, vamos a puntualizar sobre el concepto de qué es la violencia, ¿no? Sabemos, nosotros a lo mejor en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o hemos presenciado de manera
visual o muy cercana a alguna de estas manifestaciones en torno a este tema, pero hay que definirla para comenzar a desarrollar la sesión. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La que sigue, si es tan amable, por favor, profesor. De manera general, bueno, ese es el concepto que la Organización Mundial de la Salud le da a la violencia, y también da una clasificación sobre los diferentes tipos de violencia según sus características de los que cometen el acto. En este sentido, bueno, nos da tres diferentes clasificaciones. La primera habla sobre la violencia autoinfligida. Esa es el comportamiento suicida o autolesiones. Esta tiene que ver la autoinfligida, que nosotros nos las causamos a nosotros mismos. La violencia interpersonal, que tiene que ver ya con la violencia que se genera en nuestros ámbitos sociales, familiares, ¿no? Como la violencia familiar, que puede incluir a menores, la que se da a veces en algunas parejas, la que se da a personas vulnerables, en este caso a lo mejor los ancianos, o por eso también los menores, los niños, así como la violencia entre personas sin parentesco, ¿no? Cuando una persona ejerce un acto de violencia en sus diferentes manifestaciones hacia otra persona. Y también existe la violencia de tipo colectiva o social, que tiene que ver con violencia a partir de situaciones políticas o económicas, que se da, bueno, ya en ámbitos sociales mucho más grandes. Esta, como para ejemplificar un poco más, es la que ocurre muchas veces cuando se da a grupos vulnerables. A lo mejor ustedes en las noticias o algo así han podido escuchar, ¿no? Que hay grupos vulnerables, ya sea por situación de pobreza extrema o a lo mejor alguna comunidad migrante o alguna comunidad también de alguna etnia, por ejemplo, ¿no? Que se ejerce a todo el grupo en general algún tipo de violencia. Bueno, esta tiene que ver con la violencia colectiva. Los otros dos rubros, bueno, son un poco más fáciles de, de, pues sí, de ejemplificar, ¿no? Porque los hemos podido a lo mejor como ya les comenté, o escuchar o visualizar algo así, ¿no? Dentro de nuestra vida cotidiana, en las noticias, etcétera. Estamos un poco más apegados a este tipo de casos. La que sigue, si es tan amable, por favor, profesor. ¿Sí me escucho todavía? Yo no te escuché. ¿Sí ves ¿sí la viste? ¿Sí se Sí, de cambió? repente es que ya ve que de repente me corto y me voy No, sí, pues aquí está ya. mejor corroborar que sigo aquí. Violencia de género. Bueno, en este sentido, hay diferentes manifestaciones de la violencia. Así como hay diferentes tipos, hay diferentes manifestaciones. En este sentido, la violencia de género es una de las manifestaciones que se puede dar en torno a ello. Y engloba diferentes características o diferentes tipos también a su vez de violencia, subtipos. Esta tiene que ver con cualquier acción u omisión basada en el género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Esto según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia. En las averiguaciones previas iniciadas y o las carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados al abuso sexual, el 42.6% y la violación el 37.8%, según una encuesta del INEGI hecha en el año pasado, en el 2020. Aquí, como comentaba, hay diferentes formas de ejercer la violencia y aquí en esta definición pues podemos encontrar algunas. Eso no significa que esta sea únicamente generada, causada y hecha a mujeres. Ya lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva. Esto es a cualquier persona,
sea hombre o mujer. Simplemente se habla de violencia de género cuando es causada específicamente por el hecho de ser mujer o hombre, se ejerce algún tipo algún tipo de violencia. Por eso es denominada violencia de género. La que sigue, por favor, si es tan amable, profesor. Y bueno, sabemos también que en este sentido muchas veces tiene la connotación de violencia de género o se le da únicamente al grupo femenino, pues porque muchas veces esta ha sido mucho más marcada, en algunos casos, denunciada, identificada, tratada, abordada o se ha buscado una mayor prevención en torno a ella. Sin embargo, esto no quiere decir que nada más se dé en el grupo de las mujeres en todo el mundo o en el grupo femenino. La violencia de género también se puede dar en el caso del género masculino. En este caso, la violencia de género contra los hombres se produce cuando estos son maltratados de manera física, emocional o psicológicamente. Es decir, las mismas manifestaciones que revisamos hace un momento en torno a la violencia que se produce hacia el grupo femenino. Aquí la gran particularidad o la situación es que muchas veces este problema, como lo dice la diapositiva, se da también en todos los países, como lo muestran muchas de las denuncias. Sin embargo, los hombres muchas veces que son agredidos suelen enfrentarse a burlas y falta de credibilidad por parte de su entorno o de la sociedad, lo que dificulta la identificación de los casos en muchas ocasiones. Es aquí el punto importante, ¿no? De remarcar que si bien la violencia de género, como te los comenté, es ejercida tanto al grupo femenino como masculino. Muchas veces el grupo masculino por situaciones culturales y sociales no, no realmente se le da el lugar, ¿no? que se requiere o la denuncia o el seguimiento a los procesos legales o jurídicos que se llegaran a requerir fueran los necesarios por todos estos prejuicios y estigmas sociales que una vez vemos marcados en torno a la situación de género en nuestro país y en el mundo. Pero es muy importante que tanto hombres como mujeres sepamos que la violencia es un tema complejo, pero que puede ocurrir a cualquiera de nosotros dos, tanto hombres como mujeres, y que se requiere de la precisa atención en su momento de cada caso en particular. Ya lo veremos un poquito más adelante, lo revisaremos con los ejemplos, pero de la atención que se le dé y lo más importante es identificarla para que no ocurra, ¿no? Tratar de prevenirla para que no ocurra, tanto en hombres como en mujeres. Y romper como con todas estas estigmas sociales que se le da al sexo masculino por el simple hecho de ser hombres y todas estas situaciones sociales de que deben ser fuertes, no deben llorar, no deben de quejarse, deben de ser, si alguien los agrede, pues deben de responder, ¿no? De manera física o verbal. Todas estas situaciones y prejuicios sociales obviamente son los que hay que ir replanteando y reestructurando y erradicando, ¿no? Desde las primeras generaciones donde se van marcando un poco más estos sucesos de violencia para poder tomar, pues como dicen, ¿no? Cartas en el asunto y que esto disminuya porque, bueno, los casos de violencia sabemos que a partir del confinamiento que se da en relación a la pandemia por COVID-19, desde el año pasado aumentaron de una manera exponencial, ¿no? Tanto en el ámbito de la pareja como en el ámbito familiar. Entonces, es por eso muy importante que nosotros tomemos conciencia de la importancia de estos temas y vayamos trabajando en torno a la erradicación de todos los actos de violencia que ocurren día con día en nuestros entornos. La que sigue, si es tan amable, por favor, profesor. Y bueno, en este sentido, dentro de las manifestaciones, como lo revisamos en la diapositiva anterior, una de las manifestaciones más importantes y de un peso muy, muy, muy elevado dentro de las estadísticas que se dan a los tipos de violencia ejercidos está la violencia sexual. De acuerdo con la UNICEF, estudios realizados en 21 países determinaron que entre el
17 y el 36% de las mujeres y entre el 3 y el 29% de los hombres dijo haber sido víctima de agresiones sexuales durante su infancia, siendo la tasa de abuso sufrido por las niñas 3 veces más que en los varones. Esto no significa que realmente a lo mejor sea así, sino que como lo mencionamos un momento, los niños muchas veces no... in progress. No se atreven como a realizar las denuncias pertinentes en torno a este tema. ¿Por qué? Pues porque por el simple hecho de ser niños, pues no se debe denunciar o no se debe considerar como tal un abuso, etcétera, ¿no? Todos estos estigmas sociales van permeando hasta estos puntos. Lo que aquí se refleja no es que realmente a lo mejor sea mucho mayor la tasa de niñas, sino que muchas veces en los niños no es detectado y denunciado por todas estas situaciones sociales, cuando en realidad pasa y pasa mucho. Y es pues muy lamentable esta situación. La que sigue, si es tan amable, por favor, profesor. Bueno, en torno a esto, vamos aquí, bueno, aquí podemos revisar el ciclo, ese es el ciclo de la violencia. Si bien aquí está ejemplificado con ciertas connotaciones de torno a la violencia ejercida hacia las mujeres, como les comenté, me pareció adecuada esta imagen por los ejemplos que presenta, no significa que simplemente sea ejercida hacia las mujeres, sino que puede ser ejercida tanto a hombres como mujeres, pero por los ejemplos y la forma en la que está estructurada la imagen me pareció pertinente utilizarla, pero vamos a revisarla. Este es un ciclo que se da en la violencia. Aquí se está ejemplificando en particular la que muchas veces se da en la pareja. En el ciclo de violencia que se da dentro de las parejas y sabemos que ciclo o cíclico significa que, bueno, ocurre una y otra vez, ¿no? Y son 5 las fases de este ciclo, vamos a revisarlas, ¿no? La primera es juntando discusiones y tensión en la relación. Bueno, aquí es cuando se van dando esta serie de conflictos, de roces, de situaciones negativas, donde, bueno, los problemas, los insultos, las amenazas y los gritos comienzan, ¿no? Comienzan a ejercerse, comienzan a darse de una de las partes o de ambas partes, ¿no? En la relación. Después de esa fase se pasa al ciclo de la explosión de la violencia. Aquí ya existe, bueno, la explosión de la violencia como tal, en torno a situaciones a lo mejor ya físicas, ¿no? Castigos físicos, malas palabras, ya insultos, amenazas mucho más pronunciadas, agresiones sexuales, ¿no? Retirar a lo mejor algún tipo de situación económica en la pareja, ¿no? No dejarlo salir también, ¿no? Se da aquí ese ejercicio violento de el ir retrayendo a la persona de manera muy marcada a sus círculos sociales, familiares y sociales, ¿no? Todas estas cosas prohibitivas, ¿no? No puedes salir con tus amigas, no me gustan tus amigas, no me gustan tus amigos, vas a salir así, de esa forma vestida o vestido, no te pongas eso, como todas esas cosas, todas esas pequeñas cosas son detonantes de algún tipo de violencia. Y hay que comenzar a identificarlos. Sabemos que las fases van a ir creciendo, van a ir aumentando hasta llegar a situaciones mucho más extremas en algunos casos de agresiones físicas muy marcadas y muy extremas y muy intensas, ¿no? Como lo han podido a lo mejor ustedes escuchar en las noticias o en algún lugar de difusión de los medios. Después de esta segunda fase viene la fase de sentimiento de culpabilidad. En esta fase es cuando se cree que la culpa es de la víctima, de la persona que está sufriendo la violencia, que ella provoca esta violencia porque el agresor le hace pensar que así es. Tú tienes la culpa de que yo actúe, o sea, de esta manera, de que yo te insultara, de que yo te gritara, o hasta de que yo te golpeara, ¿no? Es tu culpa. Se le hace creer a la víctima de pensar que obviamente es su culpa. ¿Para qué?
pues para irla retrayendo, ¿no? De manera mucho más importante de sus círculos sociales, para que no se percaten de que está sucediendo esto, y también de manera interna, ¿no? La persona va obviamente sintiéndose cada vez más triste, más ansiosa y más desvalorizada. El cuarto referente es cuando ocurre la reconciliación y el arrepentimiento. En esta fase el agresor hace falsas promesas de mejorar, pide disculpas, se muestra cariñoso, amable y todo parece que cambiará. El típico, no fue mi intención, es la última vez que pasa, no volverá a ocurrir, ¿no? Ese es el típico de esta fase. Y después se pasa a la última fase del ciclo, que es la de puro amor, ¿no? Y la reconciliación. Cuando obviamente a partir del arrepentimiento y de todas estas nuevas muestras de afecto y demás, pues convence nuevamente a la persona, ¿no? De que no volverá a ocurrir, que la quiere, que va a estar con ella. Y bueno, ¿no? Se dan muestras de afecto, hasta regalos, ¿no? Y cambia, ¿no? El agresor, como su comportamiento y su interacción, para que se sienta la persona como cuando se acababan de conocer, como cuando estaban en esta fase de enamoramiento y de conocimiento en la pareja. Y lo que sucede, y por lo cual es un ciclo de la violencia, es porque vuelve a comenzar. Y nuevamente después de esta fase, nuevamente vuelve a comenzar la fase 1. Las discusiones, la tensión en la relación, los problemas, los insultos, las amenazas, etc. Este ciclo repetido una y otra vez, obviamente, lo que va a hacer es que se está generando una relación de conflicto totalmente insana, ¿no? Para ambas partes, tanto para el agresor o para la persona que está siendo violentada. Y lo que va a suceder aquí es que dentro de este ciclo, que se repite una y otra vez, bueno, obviamente la relación cada vez se va a ir fragmentando de maneras muchísimo más importantes, ¿no? Y hay cosas que pues sabemos que son irreparables o irreconciliables a partir de todos estos ciclos y círculos de violencia. Em, y muchas veces ahorita se le conoce, ¿no? Se le dio como mucho el boom a ese término de relaciones tóxicas, justo precisamente por la identificación de este tipo de etapas que se repiten una y otra vez dentro de las relaciones de pareja. Nosotros en psicología no les llamamos de esa manera, pero bueno, fue un término que se modernizó precisamente como para llamar la atención de las personas de esta generación y de generaciones un poco mayores, ¿no? De poner como atención, o cuáles serían como los focos rojos que podrían hacer a que nosotros identificáramos que estamos dentro de una relación de conflicto o de una relación, pues, tóxica, ¿no? La que sigue, si es tan amable, por favor, profesor. Una vez que podemos identificar los diferentes tipos de violencia, el ciclo que se da en las relaciones de pareja de la violencia, bueno, pues también debemos de considerar que cuando una persona está en una relación de violencia, comienza a sufrir cambios en su estado de ánimo, en la percepción que tiene de sí misma o del mundo. Generalmente estos cambios no son para bien, sino que desgastan la voluntad de la persona. Es por esto que cuando alguna persona se encuentre en una posible situación de violencia, se debe escuchar con empatía y el conocimiento de que para esta persona la realidad no siempre es tan clara, debido a la propia situación en la que se encuentra. Esto es muy importante. Sabemos que las propias manifestaciones de las personas a las que han sido víctimas de violencia, pues son muchas, ¿no? Hay muchas problemáticas en torno a, obviamente, a la salud mental, problemas de ansiedad, de estrés. Hay algo que también se conoce como estrés postraumático, que es cuando una víctima de algún suceso traumático sufre secuelas a raíz de este evento, que son manifestaciones ya a nivel físico, emocional y mental, ¿no? Se puede estar o permanecer en estados de insomnio, de ansiedad, se puede dejar de comer, se puede dejar de salir de casa, etcétera, ¿no? Todas estas manifestaciones que tienen que ver
con el hecho, el sufrir un hecho de esta naturaleza de manera muy fuerte dentro de nuestra vida. Pero muchas veces las personas, hombres y mujeres que pueden encontrarse en estas situaciones, no se dan por completo cuenta de que está ocurriendo. O bien, si se dan cuenta, no saben cómo salir de esta situación. Y esto también les genera muchísimo conflicto interno y emocional. Por eso es que se habla de empatía, del tratar de ponernos en el lugar de la otra persona, de comprender su situación, sin jamás, ¿no?, generar un juicio, un estigma o un prejuicio en torno a su situación, ya que muchas veces en la sociedad mexicana pues esto se da, ¿no? Es que si fue golpeada o si fue golpeado, ¿no? Es porque se lo buscó, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué tenía que hacer eso? Pues es que obviamente lo hizo enojar o la hizo enojar y pues pasó lo que tenía que pasar. Somos permisivos ante este tipo de situaciones, ¿no? Y somos muchas veces jueces ante este tipo de situaciones. Juzgamos a la persona o juzgamos al agresor de manera muy tajante, ¿no? Sin en realidad, pues saber o tener un conocimiento mayor acerca de la situación, de cómo se dio, de qué parte ejerció violencia primero, ¿no? Y esto es muy importante. Y si bien nosotros no vamos a tomar o podemos tomar parte como investigadores o demás, eso no es lo recomendado, si bien sí podemos practicar el ejercicio empático en cuestión del acercamiento hacia la persona, de la contención emocional, ¿no? De este apoyo socioemocional que podemos brindarle a las personas, porque muchas veces de manera externa, nosotros sí podemos identificar que hay cosas que no están bien, ¿no?, en esa relación, en esas interacciones que se van dando en los noviazgos o en las relaciones de pareja. Pero siempre, pues como lo comento, ¿no?, sin juzgar y sin intervenir de más, simplemente siendo un apoyo siempre para la persona que lo requiere. Y si esta persona se acerca a nosotros y nos pide ayuda, bueno, siempre redirigirla hacia alguien que pueda brindársela de manera muchísimo más significativa. No quiere decir que nosotros no podamos brindarles la ayuda, sí, la contención emocional, la escucha, ¿no? La escucha de su problemática, pero es muy importante saber que en algunas ocasiones se requiere de particulares estrategias psicológicas para poder tratar este tipo de situaciones familiares o de pareja. Y los profesionales de la salud siempre van a ser los más indicados para poder abordar este tipo de temas en el ámbito individual, familiar y social. La que sigue, por favor, si es tan amable, profesor. Claro, oye, nada más te aviso que te quedan 7 minutos para, tú me dices si una vez o terminando la siguiente diapositiva para pasar al otro enlace, y tú me dices. De acuerdo, profesor. Sí, con esta sí me da tiempo y terminamos para regresar en el siguiente enlace a retomar el siguiente tema. ¿Qué hacer si mi hijo se encuentra en una situación de violencia? Muchas veces nosotros como papás no sabemos qué hacer cuando identificamos este tipo de situaciones y es muy importante tomar, ¿no?, algunas cosas que sean un poco más convenientes para, si bien no la resolución en el momento, en el instante, como a lo mejor quisiéramos como padres, pero sí para ir como dándole seguimiento y construyendo la base de la confianza y la comunicación para poder ir avanzando en torno a la resolución de este tipo de situaciones. Uno de los primeros puntos es, bueno, no castigar, ¿no? No castigar a nuestros hijos por lo que está sucediendo. Aunque él o ella lo justifique o se niega a dejar la relación dañina, él o ella son las víctimas de la violencia y tienen esos comportamientos como consecuencia de la violencia que sufren, ¿no? Es un ciclo, como lo vimos y lo revisamos, donde ocurren muchos procesos psicológicos y emocionales complejos. Por esto, el castigo no es la mejor opción, ¿no? Nunca será la mejor opción porque, bueno, irá generando mucho más tensión y conflicto en la relación entre ustedes, que debería de ser basada mucho más en la confianza y el respeto, para que conforme a esa relación de confianza y de respeto se vaya construyendo la alternativa de solución o de apoyo ante la situación.
apoyar sus decisiones si te parecen positivas y desaconseja las que no lo parezcan, pero no tomes decisiones por él o ella, excepto en casos de riesgo, claro está. Hay situaciones en las que ya la violencia es demasiado fuerte, que compromete la vida o la salud o pone en riesgo la vida o la salud de un individuo. Bueno, ahí sí, no hay otra opción, ¿no? Más que sacar a la persona de esa situación, pero si no, bueno, aquí un punto importante es no intentar tomar las decisiones por la otra persona, ¿no? ¿No? Si somos amigas o amigos de la persona, si somos los papás o los maestros, la persona tiene que por sí sola ir tratando y construyendo de tomar las mejores decisiones en pro de su bienestar emocional, físico y psicológico. Intenta combatir el aislamiento a que la pareja le quiere someter, estar lo más presente posible, demostrarle lo importante que es que su hijo, para usted es su hijo, y favorecer que amistades y familiares le llamen o queden de verse con ellos, ¿no? Hablamos de esta parte del aislamiento que debemos de ir pues combatiendo de manera importante, ¿no? Para la interacción social sabemos que nosotros somos seres socioemocionales y necesitamos esta interacción para poder ir construyéndonos de manera saludable. No transmitir noticias ni comentarios a la gente sobre su pareja, ni para bien ni para mal. Este es el típico de que el novio de mi hija o la novia de mi hijo es tal o tal, ¿no? Pues no es lo más adecuado. Convencerle de que su bienestar y su seguridad física y psíquica es nuestro único interés como padres, educadores y personas que estamos al tanto del cuidado de las y de los adolescentes, y que debe ser también su prioridad. La prioridad de cada uno de ustedes como adolescentes es su seguridad y su integridad física, psíquica y emocional en todo momento. Aunque les digan que no se lo cuenten a nadie, bueno, sabemos que muchas de las veces buscar ayuda profesional puede ser la mejor solución y la alternativa más viable ante la situación, ¿no? Aunque muchas veces nuestro hijo, él o la adolescente nos pidan que no, bueno, también hay que hacerles saber que en ciertas ocasiones lo más adecuado es buscar la ayuda profesional. Y con esta diapositiva concluimos esta primera parte y los espero en el segundo enlace para poder ir retomando nuestro segundo tema y concluir de manera más apropiada y, bueno, preguntas, dudas y comentarios que ustedes tengan al respecto. Nos vemos entonces enseguida. Bueno, pues ahí ya tienen el segundo enlace, ahí está pegadito al primero, ahí lo checan donde lo sacaron. Ahorita nos vemos en 2 minutitos, 1 minutito. Sale, ahorita nos vemos.